Masejet Sotá Daf Chav Gimel Amud Aleph 23a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. Nosotros acabamos ayer en la mitad de la Mishnah, y la Mishnah a continuación en esta parte nos habla sobre la minjá de una sotá. ¿Qué es la minjá de una sotá? La ofrenda que traía una mujer sotá. Traía harina de cebada para la ofrenda como parte del proceso de la sotá. Y la Mishnah nos habla sobre esto y nos dice lo siguiente: Nitmet min hatat shelo kachabakli harei kechol hamenachot vetipadeh. Veim mi shekachabakli harei kechol hamenachot vetisaref. Dice Mishnah, ¿qué pasa si se impurificó la ofrenda que la sotá trae? La minjá. Entonces sí la trajo, pero uno la ha colocado en un klisharet, o sea, uno la ha colocado. No se ha colocado la minjá en un utensilio del Betamikdash, o sea, en un utensilio de servicio, de tal manera que la minjá aún no se ha santificado y se impurificó previamente. En ese caso simplemente se redime la kedushá, se compra con ese dinero que se redimió sobre él una nueva minjá, y con la que se impurificó no pasa nada, sale para Julín, no hay ningún problema. Sin embargo, si ya se santificó, ya se colocó en el klisharet y solo después se impurificó, en ese caso, como el resto de las menajot también, ya no se puede redimir, sino lo que hay que hacer es quemarla. ¿Por qué? Porque ya tiene santidad, tiene kedushat haguf, ya tiene santidad de alto nivel. No, ¿por qué? Porque ya se puso en el klisharet y no puedes redimir esa kedusha, y por lo tanto en este caso no se puede redimir, sino lo que hay que hacer es quemarla. Otros casos más que la minjá hay que quemarla, velushu minjotehem nisrafot, otros casos adicionales, haomeret temea nileja, veshebau laedim sheitemea, veomeret tenishota, veshebaala eno rotze leashkota, veshebaala baalea baderech. Otros casos, la Mishnah nos dice de que hay que quemar la minjá, que hay que quemar la ofrenda, y no se puede ofrendar, sino hay que quemarla, es cuando ella dice en el bedín: sí cohabité con un segundo hombre, lo reconoce y lo confiesa. El hecho de que lo está confesando, pues ¿para qué va a tomar las aguas? Entonces ya no es necesario que tome las aguas, por ende no es necesario que traiga la minjá, y si ya trajo la minjá, pues lo que hay que hacer es quemar la minjá. Igualmente, si ella no confesó, pero hubo 2 testigos que atestiguan de que cohabitó con un segundo hombre, o sea, que tuvo relaciones con un segundo hombre. Igualmente, si la mujer dice, aunque no confiesa y no hubo testigos, pero dice, no me interesa más tomar las aguas. Sabemos de que cuando ella dice no me interesa más tomar las aguas, no se la obliga. ¿Qué se hace con la minjá? Se quema. Igualmente en un caso, no que ella dice que no quiere tomar las aguas, sino que el esposo, el hombre dice no me interesa darle las aguas a mi esposa. Tiene que haber voluntad de ella y de él. Entonces si él también dice que ya no tiene voluntad, lo que se hace se quema. Y por último, en el caso que el hombre cohabitó, el esposo de ella cohabitó con ella después que tenemos esa sospecha que ella cohabitó con un segundo hombre. Entonces, si el hombre, mientras que estaba en el camino al Betamikdash para llevarla para Sotá, cohabitó con ella, o sea, el hombre me refiero no al segundo hombre, sino a su esposo, ahí también ya no puede tomar las aguas, y por lo tanto, la minjá que trae, como ya le hizo kedushá, no se impurificó en este caso, sino se paró el proceso, no se puede seguir con el proceso, la minjá que hay que hacer con la minjá, también se quema en este caso. Sigue diciendo la Mishnah, ya que tocamos el caso de que la menajot se queman, las minjás se queman, nos dice la Mishnah lo siguiente, que inclusive cuando la minjá está kesherá, ¿cómo es una minjá normalmente? La ofrenda de los Israel, ¿sí? De los, un segundito, sí, que la minjá está kesherá, se agarra un kometz, ¿sí? Parte y se coloca sobre el altar, el resto los kohanim lo comen. Dice la Mishnah, otro caso que hay que hacer es, cualquier caso, escuchen bien, cualquier caso que una mujer esté casada con, la Mishnah ahorita va a explicar un poquito más esto, pero cualquier caso de una mujer que está casada con un Cohen y va a traer la minjá, entonces cuando está casada con un Cohen, normalmente el restante, cuando el kometz es para el mizbech, el restante es para que lo coman los Kohanim, en este caso el restante también, ¿qué? Hay que quemarlo. Entonces ahorita estuvimos hablando de minjá completa que hay que quemarla. La Mishnah dice que hay otro caso que hay que quemar la minjá, pero no toda la minjá, sino el restante de la minjá. Shayare minjá, está el kometz y está el restante. Entonces en este caso, cuando está casado una mujer con un kohen, el kometz, ¿qué es el kometz? Otra vez, la parte que se agarra de la minjá y se coloca en el altar, eso sí está bien, eso no hay que quemarlo, o sea, mejor dicho, se quema pero en el altar, pero el restante, que normalmente se come, sí se puede proceder se debe proceder a quemarlo. Cuando digo quemarlo no me refiero en el altar, me refiero a quemarlo en el Betadeshen, ¿sí? Donde se quemaban las cosas. Ok,
no quemada del altar. Y la Mishnah explica, Bat Israel shenised la Cohen min hatan isrefet, ve Cohen shenised la Israel min hatan ejelet. Una mujer Israel que está casada con un Cohen, ¿sí? Entonces en ese caso se quema el cometz, ¿sí? En el altar, pero también el restante, ya que está casada con un Cohen, ¿qué pasa? También se quema. Sin embargo, si la mujer es una Kohenet que está casado con un hombre Israel, en este caso el comet se coloca en el altar y el restante se puede consumir sin problema. O sea, todo lo que mencionamos antes es únicamente cuando el hombre es el Kohen. Cuando el hombre es el Kohen, eso es lo que se hace. Sin embargo, si la mujer es la Kohenet y el hombre es Israel, en ese caso normal, el comet se pone en el altar, el restante no hay ningún problema que se coma. Ya que mencionamos una diferencia entre el Cohen y Kohenet, la Gemara trae otra diferencia. Cuando digo Cohen me refiero a ¿qué? Cuando el hombre es Cohen. Y cuando digo Kohenet es cuando la mujer es Kohenet y el esposo es Israel. ¿Qué otras diferencias hay? Maben Cohen le Kohenet. Dice Minhat Kohenet neejelet. O Minhat Cohen ena neejelet. Primero que todo, como mencionamos antes, el Minhat Cohen, ¿sí? El restante de la minjá que trae una Kohenet en general, ¿sí? Se come. Se puede comer. Sin embargo, el restante de la minjá que trae un Kohen, cuando el hombre es Kohen, en este caso no se quema, no se come, sino todo se echa en el Mizbeach. ¿Sí? Todo se echa en el Mizbeach. ¿Estamos claros o no estamos claros? Que esa es la diferencia que dijimos antes. Cuando trae una minjá, una Kohenet que está casada con un Israel, pues el comet en el altar y el restante se come, como cualquier minjá, que parte se come y parte se pone en el altar. Sin embargo, si el esposo es Cohen, como mencionamos antes, todo va para el altar. ¿Ok? Todo va para el altar. En el caso de Sotá es como algo medio intermediario. Parte va para el altar y la otra parte no va para el altar, pero se quema y no se come. ¿Sí? Vamos a explicar por qué ese intermediario en la Mishnah. Pero esa es la idea. Próxima diferencia que hay entre un Cohen y una Kohenet. Kohenet mithalet ve Kohenet no mithalel. Si una Kohenet tuvo una relación con un hombre que está inválido para ella, pues ella queda inválido ¿para qué? Para que si es Kohenet ya no puede comer terumá, no puede comer nada. Sin embargo, el Kohen que tuvo relaciones con una mujer inválida, invalida a su familia, su descendencia, pero no se invalida a él mismo. Próxima diferencia, Kohen mitamá la metim, ven Kohen mitamé la metim. Un Kohen no se puede purificar para muertos, pero una Kohenet sí se puede, una Kohenet que está casada con un Israel, sí se pueden purificar para muertos. Kohen ojel bekoche kodashim, ven Kohen ojel bekoche kodashim. Un Kohen come los koche kodashim, ¿sí? Hatat, hasham, minja, que es lo más santo de los santos, ¿sí? Y la Kohenet que está casada con una mujer Israel, con un hombre Israel, no puede comer koche kodashim. Ok, ahorita la Gemara trae diferencias entre mujeres y hombres en general. Ma benish leisha, ya que mencionamos diferencias entre Kohen y Kohenet, la Mishnah continuación nos menciona diferencias entre hombre y mujer. Ma benish leisha, entonces varias diferencias la Mishnah trae. Haish porea o porem ben aisha porá tu poremet. Un hombre que es metzorá debe dejarse crecer el pelo y rasgarse las ropas. Y la mujer que es metzorat, ¿sí? No se debe crecer el pelo y no se debe rasgar las ropas. Aish madiret beno benazir, ben aisha madret bena benazir. Un hombre, un papá, puede recaer, puede obligar a su hijo a ser nazir, puede recibir nazirut por su hijo, para que su hijo sea nazir, ¿sí? Cuando es su hijo chiquito, cuando sea grande sea nazir, y la mamá no puede obligar a su hijo. Haish megalech al nazirut aviv, ben aisha megalech al nazirut avia. ¿Qué pasa si un hombre era nazir y tenía un papá que también era nazir y su papá separó unos korbanot y al final murió y no usó los korbanot? El hijo puede usar los korbanot del papá para el nezirut propio, a diferencia de la mujer que no puede usar los korbanot del papá para el nezirut propio. Haish mekadeshet bito ben aisha mekadeshet bita. El papá puede consagrar para propósitos matrimoniales kiddushin a su hija, ¿sí? Y la mamá no puede hacer el kiddushin para su hija con otro hombre. Haish mojeret bito ben aisha mojeret bita. El papá puede vender a su hija como amá ibria, como esclava hebrea, y la mamá no puede vender a su hija como esclava hebrea. Haish niskal arum ben aisha niskelet aruma. Cuando el hombre tiene pena de muerte de sequilada, apedrear, lo apedrean o lo tiran de un barranco desnudo, y la mujer con ropa. Haish nitla
Ven a Ishanitlet, en caso que el hombre tuvo idolatría o maldijo a Kadosh Baruj Hu Barminan, que la pena de muerte es sequilá, aparte de sequilá, después se le colgaba delante de todo el mundo, ¿sí? En un árbol. Pero eso nada más al hombre, a la mujer no se le colgaba. Ha'ish, por última diferencia, dice la Mishnah, Ha'ish nimkar bignevato, ven a Isha nimkeret bignevata. Un hombre que robó y no tiene cómo pagar el robo que hizo, ¿qué hay que hacer? Se le vende como esclavo. Eso es nada más a un hombre. A una mujer, si robó y no tiene cómo pagar, no se le vende como esclava. Y la Gemara va a traer fuentes para todo esto, ¿no? Muy bien. Para Ebe Dibri, eso es el concepto de Ebe Dibri. Dice la Gemara lo siguiente. Tanu Rabbanan, Kol hanesuot li keuna min chotem nisrafot keitzat kohenet levia veisai sheniset lekohenet min chatan necher mipnei sheyesh lo chelek ba ve'eno ola kalil mipnei sheyesh la chelek ba ela kometz karev beatzmo vashirem kerevim beatzma. Nosotros mencionamos al principio la Mishnah, o mejor dicho, al principio de la parte de la Mishnah que empezamos a leer hoy, ¿sí? Que una mujer, cualquier mujer, Cohen, Israel, Levi, que está casado con un Cohen, ¿sí? La minjá se quema. O sea, parte va para el altar y el restante va para ¿qué? Para el Bet Hadeshen a quemarse. Y la Gemara trae una baraita que nos explica un poquito de este tema. La verdad nos dice así, todas las mujeres que están casadas con un Cohen, la minjá se quema, pero ¿cómo es? Explica la baraita. Una cohenet, o una mujer leví, o una mujer israelí, que se casó con un cohen, o sea que el hombre el cohen, en todos estos casos, aunque normalmente las menajot, las ofrendas de harina, parte va para el altar y el resto se come, en este caso, no se puede comer el resto. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque él, el esposo, tiene parte de esta ofrenda de la sotá. ¿Por qué tiene parte de la ofrenda de la sotá? Porque ¿quién es el que se encarga de pagar esa ofrenda? De la sotá, el esposo. ¿Y el esposo qué es? Cohen. Y cuando el Cohen trae una minjá, normalmente ¿qué pasa? No se come el restante, en general. Cuando es Cohen no se come el restante, sino todo para el Mizbeach. Entonces, por un lado, todo tiene que ir para el Mizbeach, como una minjá de un Cohen. Pero por otro lado, no puedes colocarla todo en el Mizbeach porque no es solo de él, sino también de quién es esta minjá. De ella, y ella no es Cohen, y si es ella, debería ser que parte del corbán, parte de la minjá, como el resto de las menajot, vayan ¿a dónde? Al Mizbeach, y el restante no. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Por un lado tienes que echar todo al Mizbeach y quemarlo todo, y por otro lado tienes que echar solo parte, porque aquí en este minjat sotá tienes como una sociedad entre la mujer y el hombre. Entonces, ¿qué haces? Dice la baraita, para salir de Jehová, pones todo en el Mizbeach, pero no todo de una vez como una minjat Cohen, y no solo el kometz pones en el altar, sino pones el kometz, se quema, y luego pones el restante. ¿Sí? Aclaro, esta baraita discute con nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah nos dijo que en este caso, en una sotá que está casada con un Cohen, se pone el kometz en el altar y el resto se quema en el Bet Hadeshen. Esta baraita opina que se pone el kometz en el altar y luego se vuelve a colocar el restante en el mismo altar. ¿Sí? Pero de todas maneras, también nuestra Mishnah, que opina que el restante no se pone en el altar si no se quema, va por esa idea. ¿Por qué tiene que quemarlo? Porque aquí él es parte de esa minjá, entonces no se puede comer ese restante, sino hay que quemarlo. La pregunta, ¿dónde? Si en el Mizbeach, así opina esta baraita, el restante en el Mizbeach por aparte, o en el Bet Hadeshen. Pero así nos dice la baraita aquí. Sigue diciendo la Gemara, Ikrikan kol shomimenu la ishim. La Gemara te viene y pregunta lo siguiente, no me cuadra, el versículo dice Lo taktiru mimenu y shel Hashem. Y nosotros estudiamos lo siguiente, cuando parte de la minjá, ¿sí? Es cuando el mimenu va para Ishel Hashem, lo taktiru. Cuando parte de la minjá, cuando el kometz va para el altar, hay una prohibición que el restante lo taktiru. El restante no puedes colocarlo en el Mizbeach. Entonces es así, dice la Gemara, ya que puede ser que, ya que puede ser de que lo correcto aquí, ya que ellas partícipes, que parte tiene que ir en el Mizbeach, como dijimos, que en la primera parte es que el kometz va sobre el Mizbeach. Entonces una vez ya el kometz va sobre el Mizbeach, ya hiciste aktará, ya ofrendaste parte de eso. Y si es parte de esto, mi menú, no puedes el restante, lo tactilo, el restante no puedes hacer la aktará. Entonces, ¿cómo puede ser? Pregunta la Gemara, que según esta baraita, tú colocas un kometz sobre el altar y el restante después también sobre el altar. El versículo nos dice, lo taktiru mimenu y shel Hashem, para enseñarte que cuando ya colocaste parte sobre el Mizbeach, el restante, lo taktiru, no puedes colocarlo otra vez sobre el Mizbeach. ¿Por qué?
porque ya saliste de Jehová con esa poquito. Entonces aquí puede ser de que ¿qué? De que la parte de ella es la parte real, la parte contundente, la parte fuerte, y ella no es Cohen, sino ella es una mujer, y por lo tanto puede colocar que cuando colocó ya esa parte ya salió de Jehová. Entonces, ¿cómo tú puedes venir y colocar el restante en el altar cuando no es correcto eso? Porque ya saliste de Jehová, pregúntale a Gemara. Amar Yehuda bre de Rabbi Shimon ben Pazí de Masig Leule Shumetzim. Que Rabbi Eliezer, de Tania Rabbi Eliezer Omer, le reach ni joach y atamale, avalatama ule shumetzim. Dice la Gemara lo siguiente. Dice Yehuda, hijo de Rabbi Shimon ben Pazí, nosotros vamos como la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice en la Mishnah, que toda la prohibición es ve'el hamizbeach lo ya'alu le reach ni joach. No puedes colocar el restante o lo que sea en el altar para buen olor, o para ofrendar, mejor dicho, para Nahatruach HaKadosh Baruj Hu. Eso es lo que no puedes. Pero sí puedes colocarlo con intención de madera. Normalmente se colocaba en el altar madera, ¿para qué? Para que haya fuego. Entonces dice aquí, muy sencillo, la persona hace una condición, coloco el comets, el restante no puedo, muy sencillo, si puedo, aquí está el restante. Y si no puedo, lo coloco como ¿qué? Como materia para poder tener más fuego y no con intención de ofrenda. Eso es lo que dice Rabbi Eliezer que se puede hacer, y así es lo que vamos a aplicar en este caso. Pregunta la Gemara, no me cuadra esto tan sencillo. Níjale Rabbi Eliezer de Itle Aisvara, el Rabbanan de Letro Aisvara, Maika le Memar. Dicen, esto me cuadra según la opinión de Rabbi Eliezer, pero Jamín dicen que no puedes venir y condicionar y decir que voy a colocar esto si me sirve como corbán, y si no me sirve como corbán, le reaj, y si no me sirve como reaj ni joach, como corbán, si no me sirve para Dios, pues lo coloco como materia para encender fuego. No sirve eso según Jajamín. ¿Qué vas a decir según Jajamín? Dice la Gemara de Avdileu que Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon de Tania. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer hakometz karev beatzmo vashira mitpazrim al bet hadeshem. Vafilu Rabbanan lo pligue ale de Rabbi Elazar Rabbi Shimon en la beminhar jotesh el kohanim de Batacravai. Aval beafilu Rabbanan dice la Gemara. Según la opinión de Jamí, vamos a decir como la opinión de Rabbi, no como la opinión de Rabbi Eliezer, sino como la opinión de Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon. Que él dice que ¿qué? Que el kometz lo colocamos en el altar y el restante no lo colocamos en el altar, porque en Jajamí no puedes poner la condición de que si es para corbán, y si no sirve para corbán, lo pongo como materia de encendimiento. No sirve eso. Sino decimos como Rabbi Elazar Rabbi Shimon, que el restante va para ¿dónde? No para el altar, sino para el Bet Hadeshen. Se quema el restante en el Bet Hadeshen. Y Jajamim, inclusive que discuten con Rabbi Elazar Rabbi Shimon en esta halajá, esto está hablando únicamente, discuten en Minhat Joté de los Kohanim. ¿Sí? Que ahí efectivamente, según Jajamim, se puede hacer todo en el Mizbeach. Entonces, ¿por qué vas a hacer parte el Kometz en el Mizbeach y el restante en el Bet Hadeshen? Pero aquí en este caso, que no puedes colocar todo en el Mizbeach. ¿Por qué no puedes colocar todo en el Mizbeach? Porque puede ser que la dueña contundente de esta minja es la mujer, y si es la mujer y no el Cohen, pues lo ideal es nada más que sea parte en el altar y el restante no. Entonces, en este caso también Jajamim van a estar de acuerdo que parte va para el altar y el restante va para, no el altar, sino para Bet Hadeshen, para quemarse. Seguimos. Bat Israel Hanesu'a vejule. Maitama de Amar Kra vejol minhat Kohen Kalil Tielo Teachel Kohen velo Kohen. Mencionamos en la Mishnah de que una mujer israelí que se casó con un Kohen, la minja, o sea, el restante de la minja se quema. Mencionamos en la Mishnah, ¿sí? O sea, no hay parte que se queme, no hay parte que se come, sino también el restante se quema. A diferencia de una Kohen que está casada con un Israel, ahí el restante se puede comer. Dicen, ¿dónde lo vemos? Dicen, porque está escrito en la Torah, Bejol minhat Kohen, cuando es la minja de un Kohen, del hombre que es Kohen, Kalil Tielo Teachel. Toda se quema y no se come. Mashma que cuando ella es la Kohenet, no él, esto está escrito cuando él es un Kohen. Pero ahí es cuando todo va para quemarse. Pero si ella es la Kohenet, en este caso no todo se quema, sino el restante se puede comer sin problema. Kohen Mitjalel, una diferencia que mencionamos entre Kohen, otra diferencia que mencionamos entre Kohen y Kohenet es que un Kohen que tuvo relaciones con una mujer prohibida, él no se invalida, sino su familia se invalida. A diferencia de una Kohenet que tuvo relaciones con un hombre prohibido, ahí ella también se invalida. Donde vemos, Minalan de Amar Kra, Velo Jalel Zar'o Be'amav, Zar'o Mitjalel, Vehu no Mitjalel. Está escrito en la Torah que Lo Jalel Zar'o, cuando el hombre tiene una relación con una mujer prohibida, cuando el Kohen tiene una relación con una mujer prohibida, ¿qué va a pasar? Su descendencia, Zar'o, se va a invalidar. Y la Torah nos advierte, pendiente de no invalidar a tu descendencia, no profanar a tu descendencia. Mashma que él nunca, lo que nace después, pero mashma que él mismo nunca se profana, nunca se invalida.
Sigue diciendo la Gemara, Kohen mitame vejule, maita mamarkra, emor la Kohanim bene Aarón velo benotaron. Mencionamos otra diferencia entre Kohen y Kohenet, que el Kohen no se puede purificar para muertos y Kohenet sí se puede purificar para muertos. ¿Dónde vemos esa diferencia? Se llamará la parashá que nos habla de la prohibición de un Kohen impurificarse, dice, emor la Kohanim bene Aarón, los hijos de Aarón, dile estas órdenes, y no benot, y no a las hijas. Kohen ojel bekoche kodashim, dichtiv, kol zahar bene Aarón y ojelena. Mencionamos que un Kohen puede comer koche kodashim, los comerot más koche kodashim como hatat y asham, a diferencia de una Kohenet que no puede comer koche kodashim. ¿Dónde lo aprendemos? Porque está escrito respecto a una minja que es koche kodashim, kol zahar bibne Aarón y ojelena, hombre podrá comer, mujer no puede comer. Uma ben ish bejule. Mencionamos que una de las diferencias que hay entre mujer y hombre en general es respecto a tzarat. ¿Qué? Mencionamos en la Mishnah que el hombre se deja crecer el pelo y se rasga las ropas y la mujer, aunque aplica la regla de tzarat para ella, pero no deja crecer ni el pelo ni se rasga las ropas. ¿Dónde vemos eso? Dice la Maratán Rabbanan. Ish, en la ish, isha minan, que shevomer behatzaru asher bo, harekan shenai, mimken matar monomar ish, leinyan, shelemata ish porea bejule. Dice además, está escrito, te voy a explicar, en la parashá de Metzorah está escrito la palabra ish. ¿Qué es ish? Hombre. Más que nada más hombre. O sea, que mujer no tiene concepto de tzarat, pero no puede ser porque después está escrito beatzaru asher bo. Están extras esas palabras para enseñarte que también hay otro tipo de persona que también aplica tzarat. ¿Quién es otro tipo de persona? La mujer, el hombre y la mujer. Entonces, porque está escrito la palabra ish al principio, para enseñarte y para limitarte que aunque tzarat aplica para hombre y para mujer, como comprobamos, pero parte del proceso del tzarat, que es dejarse el pelo largo y rasgarse la ropa, eso aplica nada más para ish y no para mujer. Esa es la fuente para nuestra Mishnah. Ha-ish matiret beno benazir ben ishamatet ben benazir, amar biohanan la-hahi benazir. Otra cosa que mencionamos, que el papá puede recibir y recaer nezirut sobre su hijo obligatoriamente y la mamá no puede hacer eso por su hijo. Dice, ¿por qué esa diferencia? Esto es una alajá de Moshe Sinai, una alajá que recibió Moshe en el monte de Sinai. Ha-ish megalech al-nezirut avi ben ha-isha megalech al-nezirut avia. Mencionamos otra diferencia, que el hombre puede usar los korbanot para su nezirut, del nezirut del papá que no los usó al final, a diferencia de la mujer que no puede. Dice, ¿por qué esa diferencia? Amar Rabbi Yohanan, alajá y benazir. También esto es alajá de Moshe Sinai y no hay una razón en la Torah, no hay una fuente en la Torah. Ha'ish mekadesh et bito, ben ha'isha mekadesh et bita, dichtiv, et biti natati la isha. Mencionamos que el papá puede recibir, consagrar, mejor dicho, a su hija para propósitos matrimoniales y la mamá no puede hacer eso para su hija. ¿Cómo vemos? Porque está escrito en la Torah, había Nara, el papá de la muchacha, et biti natati la isha ze. Más que el papá es el que lo puede hacer y no la mamá. Este versículo está hablando sobre un papá que está consagrando a su hija, ¿sí? Para propósitos matrimoniales. Ha'ish mocheret bito, ben ha'isha mocheret et bita. Dichtiv vejimkor ishet bito. Mencionamos otra diferencia de que el papá puede vender a su hija para una ama híbrida, para una esclava, y la mamá no. ¿Por qué? En la Torah está escrito, cuando nos habla de vender, vejimkor ish et bito. Ish, ¿qué es? Hombre y no mujer. האיש נזקל ערום וכולי, מה יטעמה, ורקמו אותו, מה יותו, למה אותו ולא אותה, והכתיב יוצאת את האישה או את האישה ההיא, אלא אותו ולא כסותו ולא אותה ולא כסותה. Mencionamos que en la sequila hay una diferencia entre mujer y hombre, que en la sequila al hombre se le hace desnudo y a la mujer se le hace vestida. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la fuente? Está escrito en la Torah respecto a sequila, que se la apedrea, se le hace sequila, verragmu oto, que es oto, a él, hombre. Pero si es eso, más que nada más a él se le hace sequila, y a ella no, pero no puede ser porque está escrito en el versículo o etaishai. Significa que sequila aplica para los dos. Si quieres la palabra oto te viene a limitar que solo él y no ella, que no la sequila aplica para los dos. Parte del proceso de la sequila, ¿cómo hacerlo? Que oto nada más al hombre se le hace desnudo y a la mujer se le hace con ropa. Haish nitle bejulema itama markra vetalita oto al etz oto velota. Otra diferencia que mencionamos, que el hombre se le cuelga en un árbol después de la sequila y a la mujer no. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah, vetalita oto. ¿Oto qué es? Lo colgarás a él y no a ella. Ha'ish nimkar bignevato venaisha nimkeret bignevata, ma'itama malkra, venimkar bignevato velo bignevata. Mencionamos que un hombre cuando roba y no tiene dinero para pagar, ¿qué se hace? Lo obligamos a vender, que se venda como esclavo. Pero nada más esto aplica para hombre y no para mujer. ¿Dónde lo vemos en la Torah? En la Torah, cuando nos habla de una persona que roba y no tiene cómo pagar, dice, venimkar bignevato, lo robarás por su
robo, y su robo está escrito en lenguaje masculino, vignevató, no está escrito vignevatá, lo que es mashma, que nada más vendemos a alguien por su robo cuando no tiene cómo pagar, únicamente cuando es hombre, y cuando es una mujer, aunque robó y no tiene cómo pagar, no la vendemos como Eved Ibri, como Amá Ibría. Con esto culminamos el tercer capítulo de Masejet Sotá, Perek Shelishi, Adran Alaj, Haya Notel, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.